Nadie pronuncia mi nombre en los relatos. Ningún escriba lo anotó en los registros oficiales. No aparezco en la lista de los héroes, ni se me menciona en los cantos de victoria. Pero yo estuve allí, al principio de su historia. Fui el que sostuvo por primera vez al hombre que años después se convertiría en uno de los 30 más valientes del rey David. Mi nombre es Hicam, y aunque mi cuerpo ya está desgastado por los años y el polvo del desierto se ha fundido con mi piel, llevo en el alma la historia de un hijo que vivió con honor y murió con gloria. No morí en batalla, no derramé sangre filistea, no crucé espadas con gigantes, pero forjé el brazo que sí lo hizo. Enseñé al corazón que no se rindió. Formé en silencio a un hombre que luego gritó con su vida lo que yo había susurrado en su infancia. Esta no es una historia de gloria personal, es una confesión íntima. Es el testimonio de un padre cuya vida giró en torno a la fe, el trabajo honesto, la oración constante y la crianza de un hijo que llevaría el peso del destino en sus manos. No todos los héroes empuñan espadas, algunos forjan las manos que las sostienen. El día en que lo sostuve por primera vez, aquel día no había oro ni ejército, no había trompetas ni profecías, solo había un niño, mi hijo, el primero, y unas manos torpes que temblaban más que las hojas de los olivos cuando llega el viento del este. Nunca había sentido tanto miedo como cuando lo tuve en mis brazos, no por él, sino por mí. ¿Estaría a la altura? ¿Sabría protegerlo? ¿Podría enseñarle a caminar sin que tropiece en las trampas que yo no supe evitar? Lo miré. Sus ojos estaban cerrados, pero ya parecía un guerrero dormido. Y entonces murmuré una oración que no aprendí de rabinos ni escribas. Salió de lo más crudo de mi alma. Señor, hazlo más fuerte que yo, pero con más corazón, porque yo sabía de dureza, de callos, de caminos sin sombra, pero quería que él supiera de ternura, de sabiduría, de verdad. No lo sabía aún, pero ese pequeño era más que mi hijo. Era una historia que Dios escribiría con letras de fuego. Y aunque mi nombre nunca estaría en los salmos ni en los registros del rey, yo sería el testigo silencioso del nacimiento de un héroe. No tenía tierras, tenía principios. Vivíamos en un rincón olvidado de Israel. Mi casa era de barro endurecido, mi mesa era escasa, y mis sandalias conocían más piedras que alfombras. No tenía tierras que dejarle, ninguna herencia que pudieran dividir los escribas, pero tenía algo más, principios. Desde pequeño, Eli escuchó en mi voz lo que no encontraba en libros, que la palabra dada vale más que el oro, que los ojos deben mirar de frente, no hacia abajo, que el hombre que teme a Dios no necesita temer a ningún otro. Cada mañana, antes de salir al campo, orábamos, no con frases bonitas, sino con verdad. Le enseñé que el pan con paz es mejor que el festín con traición, que el respeto por los demás comienza con el respeto por uno mismo. Y aunque los vecinos decían que los hijos necesitaban bienes, yo sabía que los bienes pasan, pero el carácter permanece. Eli creció entre ejemplos, no entre discursos. Aprendió que la honestidad es una armadura más dura que el bronce, que el corazón recto es un escudo contra la vergüenza, porque aunque no dejé tierras, dejé algo más valioso, un legado que ningún enemigo podría arrebatarle. Le enseñé a pelear, pero primero le enseñé a arrodillarse. Fue tentador ponerle una espada en la mano desde temprano. Su cuerpo lo pedía, su espíritu lo buscaba. Pero antes de enseñarle a matar, debía enseñarle a vivir. Y para eso, primero debía conocer a Dios. Todas las mañanas, cuando aún el sol no vencía al rocío, lo encontraba con las rodillas en la tierra, no para arrancar malas hierbas, sino para sembrar fe. Orábamos juntos y le mostré que el campo de batalla no empieza con escudos, sino con rodillas dobladas. Las guerras verdaderas, le dije, se ganan en la oscuridad, cuando nadie te aplaude, cuando tu alma está desnuda delante del Altísimo. Y así creció, con las manos listas para el combate, pero el corazón suave ante la voz de Dios. Aprendió a ser fuerte sin ser cruel, firme sin ser soberbio. Y cuando, finalmente, tomó una espada, no lo hizo con rabia, sino con propósito. Porque un hombre que sabe orar, nunca pelea por sí mismo, pelea por justicia, por honra, por el cielo. La primera vez que me superó en fuerza, lo recuerdo bien, fue una tarde cualquiera, bajo el sol de media estación. Jugábamos, como siempre hacíamos, entrenando sin querer. Y en un giro rápido, me derribó. No fue brusco, no fue violento, fue certero. Me miró sorprendido, esperando quizá un regaño, pero yo sonreí, no por la caída, sino porque había llegado ese día. El día en que su brazo fue más fuerte que el mío. Me levanté lentamente, me sacudí el polvo y lo abracé con fuerza. Lloré, no por tristeza,
sino por gozo, porque todo padre que ama desea ver a su hijo superarlo. Fue el día en que dejé de ser su escudo y me convertí en su sombra, su retaguardia, su consejero silencioso. Desde entonces, lo vi entrenar solo, tomar decisiones, guiar a otros jóvenes, y aunque ya no me necesitaba como antes, yo permanecí cerca, porque un padre nunca se retira, solo cambia de posición en la batalla. Y cada vez que lo veía levantar su espada, sentía que algo de mí seguía peleando junto a él. Cuando escuchó el nombre de David por primera vez, era aún niño, pero su imaginación no conocía límites. Una noche de invierno, alrededor del fuego, le conté la historia de Goliat. Le hablé del pastor que no usó armadura, que se enfrentó a un gigante con solo 5 piedras y una fe más grande que el enemigo. Sus ojos brillaban. Me preguntó todo, cómo era David, qué edad tenía, si realmente no tuvo miedo. Yo le respondí lo que mi padre me había dicho a mí: David no fue el más fuerte, fue el más obediente. Por eso ganó. Desde esa noche, algo cambió en Eli. Su forma de caminar, de mirar, de hablar. Había encontrado una figura, un destino, una dirección. No sabía aún que el mismo David un día lo llamaría, pero su corazón ya había sido reclutado. Porque a veces, lo que cambia la vida de un hijo no es un sermón, es una historia bien contada al calor de una fogata. El día que quiso empuñar una espada, y lo puse a cargar agua. Tenía 13 años. Me miró con esa mezcla de fuego y determinación. Padre, quiero entrenar con espada, me dijo. Yo lo miré y asentí. Le di un cántaro y le dije: ve a buscar agua al pozo y llévala a la casa de los ancianos del pueblo. Se enojó. Lo vi, pero fue. Durante semanas, repitió la rutina: agua al amanecer, agua al anochecer, sin quejarse. Al mes siguiente, lo llevé al campo, le di la espada. Y entonces le dije: ahora estás listo, porque solo el que ha servido con humildad puede pelear con honra. Aprendió que cargar agua para otros es entrenamiento de carácter, que antes de sostener un arma, debía saber sostener la carga de otros. Y cuando por fin empuñó el acero, no lo hizo como quien juega, sino como quien honra. Su carácter fue más fuerte que su cuerpo. No era el más alto del pueblo, ni el más rápido, pero su temple era incomparable. Desde niño, Eli mostraba una fortaleza interna que yo aún intentaba entender. No discutía, no se quejaba, solo actuaba. Una vez, un joven más fuerte lo empujó en público. Eli no reaccionó, solo dijo: no valgo menos por caminar en paz. Y siguió. Días después, ese mismo joven vino a disculparse. Nadie le había enseñado tanto con tan pocas palabras. Era disciplinado, se despertaba antes que yo, ayudaba a su madre, leía todo cuanto podía, y oraba con una pasión que ponía en vergüenza a muchos adultos. Yo no formé a un guerrero solamente, formé a un hombre, uno que sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Su fuerza no estaba en sus músculos, estaba en su alma. La noche que oré para que no fuera elegido, vinieron cabalgando en la noche 3 hombres. Uno de ellos traía el sello del ejército de David. Buscaban jóvenes valientes, guerreros nuevos para las campañas del sur. Cuando leyeron su nombre en voz alta, mi corazón se detuvo. Eli estaba listo. Yo lo sabía, pero no quería soltarlo. Esa noche, oré como nunca antes, no para que lo protegieran, sino para que lo ignoraran. Lloré, rogué: Señor, no permitas que lo vean. Pero Dios tenía otros planes. Al día siguiente, mi hijo se fue con ellos, sin mirar atrás, sin dudar. Y yo entendí que amar también es dejar ir. El último abrazo antes de verlo partir. Fue rápido, no lloramos, no dijimos nada largo, solo lo miré, lo abracé con fuerza, puse mi mano sobre su cabeza y le dije: no olvides quién eres, ni de dónde vienes. Y él respondió: tampoco olvidaré quién me enseñó a hacerlo. Vi cómo se alejaba, montado, con la espada a un lado, y sentí que una parte de mi alma cabalgaba con él. Desde ese momento, el mundo conoció a Eli, el guerrero, pero yo siempre lo recordé como Eli, mi hijo. La soledad de un padre que espera noticias de guerra. Desde que Eli partió, mi casa se convirtió en algo más que 4 paredes. Se volvió un santuario de silencio. Cada esquina guardaba su risa, cada sombra recordaba su voz. Pero ahora solo quedaba el eco de mis pasos, el crujir del suelo bajo mi peso y las oraciones que susurraba al amanecer. No hay dolor más agudo que el de no saber. La guerra es cruel, pero más lo es la espera. Cada día se convertía en una mezcla de esperanza y miedo. Me despertaba con el temor de recibir noticias y me acostaba con la culpa de no haberlas recibido. Cada forastero que cruzaba el camino, cada cabalgata que pasaba cerca, me detenía,
me paralizaba. ¿Sería esta la noticia que temía? Comía lo justo, dormía mal, pero oraba como un sacerdote sin templo, porque el campo de batalla también existe aquí, en la tierra de los que esperan, en los corazones que no pelean con espadas, sino con incertidumbre. Su nombre empezó a ser susurrado, luego gritado. Primero fueron murmullos. Campesinos que pasaban por el pueblo mencionaban un joven que peleaba como 10 hombres. Dicen que derribó a 5 filisteos en un asalto. No lo creí al principio, pero el nombre que pronunciaban no dejaba lugar a dudas. Ilai. Luego llegaron los mensajeros, las historias, las cartas sin firma. Uno de los hijos de Icam ha puesto en fuga a un destacamento entero. Mi corazón se llenaba de una mezcla imposible de describir. Orgullo, sí, pero también miedo, porque cuanto más se habla de un guerrero, más cerca está su nombre de convertirse en leyenda, y las leyendas muchas veces se escriben sobre tumbas. Pero no podía detener lo que había empezado. Era su llamado, era su destino. Lo llamaban uno de los 30 valientes de David. Lo dijeron como quien pronuncia un título de realeza, como si se tratara de un trono. Y en cierto modo, lo era. Solo 30 en todo Israel. 30 nombres grabados no en pergaminos, sino en la memoria de generaciones. 30 que no huyeron, que no titubearon. Ilai estaba entre ellos. Y yo, un hombre de campo, sin pergaminos ni coronas, vi como el niño al que enseñé a sembrar trigo se convirtió en uno de los más temidos y respetados guerreros del reino. No fui parte de esa gloria, pero cada cicatriz suya tenía mis palabras. Cada victoria suya tenía mi instrucción. Y aunque mi nombre no estaba escrito entre los héroes, el suyo lo llevaba grabado por mí. Nunca pidió reconocimiento, y por eso lo recibió. Otros regresaban del frente buscando aplausos, cargando trofeos, contando batallas como si fueran cuentos de taberna. Pero Ilai era distinto. Cuando volvía, hablaba poco, escuchaba mucho, servía más de lo que contaba. Cuando alguien le preguntaba sobre una victoria, desviaba la atención. Cuando le alababan, él respondía: solo hice lo que debía. Y entonces comprendí por qué David lo había elegido. Porque el alma de un verdadero héroe no hace ruido, solo deja huellas. Por eso su nombre empezó a ser reverenciado, no por fuerza, sino por ejemplo. Y fue ahí cuando entendí algo más profundo aún. El silencio humilde a veces habla más fuerte que los gritos de guerra. Un día, no supe si volvería a verlo. La guerra se endureció, el enemigo se multiplicaba, y las noticias comenzaron a escasear. Ya no venían mensajeros, ya no llegaban rumores, solo silencio. Y el silencio, cuando uno ama, es peor que cualquier grito. Me arrodillé como nunca antes. Suplicaba, no por una victoria, solo por una señal, una carta, una sombra, un testigo. Pero el cielo, aunque no estaba cerrado, parecía susurrar: confía. En mi desesperación, me aferré a los recuerdos, a su primer paso, a su primer entrenamiento, a sus oraciones de niño, y entendí que tal vez esa era la fe que debía tener ahora, no la que pide ver, sino la que se sostiene de lo que ya fue. La espera no mató mi cuerpo, pero sí partió mi alma en dos. El día en que lo vi volver, cambiado, no fue un regreso glorioso. No venía sobre un carro de guerra, ni precedido por fanfarria. Solo apareció una tarde, cubierto de polvo, con los ojos hundidos y una barba espesa. Caminaba como quien ha visto la muerte, pero aún así no se dejó vencer por ella. Corrí hacia él como si el tiempo hubiese vuelto atrás, como si el viejo padre pudiera abrazar al niño que partió. Pero me detuve, porque no era el mismo. Su cuerpo había cambiado, sí, cicatrices nuevas, postura rígida, un leve arrastre en el pie izquierdo. Pero lo que más cambió fue su mirada. En sus ojos ya no había la ansiedad de la juventud ni el brillo ingenuo del que aún sueña con gloria. Había fuego, sí, pero contenido. Había sabiduría, había memoria. Lo abracé, y fue como abrazar al viento después de una tormenta. Estaba de vuelta, pero no todo había vuelto con él. No le pregunté cuántos mató, le pregunté si aún oraba. Podría haberlo llenado de preguntas. Quise saber qué batallas había peleado, qué enemigos había vencido, qué heridas aún le dolían, pero no dije nada de eso. Solo lo miré y le pregunté: ¿sigues orando, hijo mío? Me miró como si lo hubiera sorprendido, y luego asintió. Cada noche, incluso cuando no tenía fuerzas para levantarme, incluso cuando no sabía si despertaría. Ese fue el momento en que supe que aún era el niño que crié. No el mismo de antes,
pero sí él mismo en lo más profundo, porque un hombre que no suelta su fe en medio de la guerra es más invencible que cualquier ejército. Me pidió perdón por no escribir, y lo abracé sin hablar. Sus palabras fueron torpes, como si se sintiera culpable de haber vivido mientras yo esperaba. Quise escribir, padre, pero no sabía qué decir. Cada vez que agarraba el pergamino, me temblaban las manos. No respondí con reproches. No necesitaba explicaciones. Su sola presencia era suficiente. Lo tomé entre mis brazos, ya no como padre a hijo, sino como hombre a hombre, como dos almas marcadas por la distancia, pero unidas por el amor. En ese silencio, le dije todo: te perdono, te entiendo, y nunca dejé de orar por ti. Caminamos juntos por el campo, como cuando era niño. Tomamos el sendero que lleva a los antiguos olivares. Aquel camino que recorría de niño, saltando entre piedras, preguntando sobre cada planta, cada estrella, cada historia, pero esta vez fue diferente. Ahora él caminaba más despacio, cuidando que mi paso no se retrasara. Sostenía mi brazo, no como un niño aferrado a su padre, sino como un hijo que se ha convertido en refugio. No hablamos mucho. La brisa hablaba por nosotros. Cada paso era una palabra, cada mirada un recuerdo. En ese paseo entendí algo profundo: el amor da vueltas. Primero guiamos, luego somos guiados. Pero el vínculo, ese nunca se rompe. Me contó de David y entendí por qué lo siguió. Al caer la tarde, se sentó frente a mí y por fin me habló de David. No del rey, no del conquistador. Me habló del hombre, de su mirada cuando perdía soldados, de sus oraciones en medio del campamento, de cómo, a pesar de sus errores, siempre volvía a Dios con el corazón desnudo. No era perfecto, padre, me dijo, pero tenía un corazón que ardía por Dios, y eso lo hacía digno de seguir. Y comprendí porque mi hijo había dejado todo por seguir a ese hombre, porque más allá de las victorias, lo que inspira es la autenticidad. Un líder con alma, aunque caiga, siempre será más digno que un héroe sin corazón. Su cuerpo tenía marcas, pero su espíritu era más firme que nunca. Le ayudé a quitarse el manto y vi su espalda, una cicatriz que cruzaba de hombro a cadera. Su brazo derecho estaba más rígido que el izquierdo, una herida aún fresca en la pierna, pero su voz era roca. No temblaba, no dudaba, era serena. Había dolor, sí, pero no derrota. Había visto el infierno de la guerra y había regresado con el alma intacta. Me di cuenta entonces de algo que pocos entienden: los verdaderos héroes no son los que regresan sin heridas, sino los que regresan con heridas que no apagaron su fe. Le pregunté si tenía miedo en batalla. Lo miré a los ojos, directo. ¿Tuviste miedo? Me sostuvo la mirada y dijo: mucho, cada vez. Y sonrió. Eso me dio paz, porque el miedo, cuando no domina, nos humaniza. Me dijo que el miedo lo hacía orar, lo hacía pensar, lo hacía recordar su hogar. Que gracias al miedo, nunca fue arrogante. El valiente no es el que no siente miedo, es el que no deja que el miedo lo paralice. Vi cómo lo miraban los niños del pueblo. Fuimos al mercado, y los niños lo señalaban. Mamá, es Silai, el de la espada curva, el que luchó con los valientes de David. No lo interrumpían, solo lo admiraban en silencio. Se acercaban con respeto, tocaban su túnica como si fuera sagrada. Y yo, detrás, miraba en silencio. Ya no era solo mi hijo, era símbolo, era ejemplo, era futuro para los que aún soñaban con ser algo más. Comprendí que el verdadero legado no está solo en lo que haces, sino en lo que despiertas en los demás. Me dijo que quería formar una familia, y temblé. Era de noche, estábamos junto al fuego. Me miró y dijo: padre, quiero tener hijos. Quiero enseñarles lo que tú me enseñaste. Mi corazón se desbordó, pero también temblé. ¿Sabría amar como fue amado? ¿Sabría corregir sin quebrar? ¿Sabría soltar como yo tuve que hacerlo? Y lo vi con su primer hijo meses después. Lo sostenía como yo lo había sostenido. Le murmuraba oraciones parecidas. Y entonces supe que sí, lo haría bien, lo haría incluso mejor. Cuando envejecí, él se convirtió en mi protector. Mi fuerza menguaba, mis piernas ya no me sostenían como antes, mis manos temblaban, y él estaba ahí. Me levantaba, me llevaba al campo, me escuchaba cuando el viento parecía robarme la voz. Nunca se quejaba, nunca se impacientaba. Un día le dije: hijo,
no quiero ser una carga. Y él me respondió, tú me llevaste cuando yo no podía caminar, ahora es mi turno. Y lloré. La vida gira, la honra también. Me pidió mi bendición antes de ir a su última batalla. Fue un amanecer extraño, no había viento, no cantaban los pájaros, todo estaba en silencio, como si el cielo supiera lo que venía. Mi hijo se acercó con su armadura ceñida, su espada al costado y una sombra en la mirada que no le había visto antes. No era miedo, era conciencia. Me tomó las manos y me dijo, Padre, antes de irme, necesito tu bendición. No sé si volveré. No quise que viera el temblor en mi pecho. No quise que supiera que ya sentía el duelo, incluso antes de que ocurriera. Me arrodillé frente a él, como los padres sabios de antaño. Puse mis manos sobre su cabeza y lloré, que el Dios que caminó contigo desde niño, camine contigo en esta batalla. Si has de vivir, que vivas con honra. Si has de morir, que tu nombre quede escrito en los cielos. No hubo lágrimas, solo fe, y un amor que no necesita palabras. Su última carta llegó después de su última batalla. Días después, mientras el sol aún se alzaba con timidez, un mensajero llegó al umbral de mi casa. No traía a mi hijo, pero traía su voz. Era una carta, escrita con tinta temblorosa, manchada de sangre en una esquina. Padre, si esta carta llega a tus manos, es porque el tiempo me alcanzó. No llores por mí. Peleé como me enseñaste. Oré como me enseñaste. Amé como me enseñaste. No tuve miedo. Si caí, fue de pie. Si morí, fue como tú me criaste, con el nombre de Dios en mis labios. Mis rodillas no soportaron el peso de esas palabras. Me dejé caer, no por debilidad, sino por la inmensidad de ese amor. Hay frases que no caben en un pergamino. Algunas están hechas de eternidad. Lo enterraron entre los valientes, pero yo lo llevé en mi corazón. El rey David ordenó que su tumba se alzara junto a la de los 30, entre hombres que habían salvado reinos, que habían cambiado la historia. Había estandartes, soldados alineados, palabras solemnes, pero para mí, era mi niño, el que una vez corrió descalzo en los campos, el que me hizo reír con sus preguntas, el que me hizo orar con su partida. Lo enterraron con honores, yo lo enterré con lágrimas, y sin embargo, supe que no estaba perdiendo algo, estaba devolviéndolo a Dios. Ezrio perdió un guerrero, yo perdí un hijo, el cielo ganó a un valiente. Hoy soy viejo, pero si pudiera volver atrás, lo haría igual. Mi cabello es blanco, mis manos tiemblan, camino más lento, pero mi alma está firme, porque cuando me acuesto en la noche, no me atormentan los arrepentimientos. Crié con amor, enseñé con verdad, corregí con firmeza, abracé con ternura, y aunque el dolor fue parte del camino, también lo fue la gloria. Si pudiera volver atrás, volvería a mirarlo en sus primeros pasos, volvería a enseñarle a orar, volvería a abrazarlo antes de partir, volvería a llorar por su ausencia y a reír con su regreso. No cambiaría nada, porque él fue el mayor regalo que la vida me dio. Último mensaje, no fui famoso, pero formé a un hombre que honró a Dios. No hay pergaminos que canten mi nombre, ningún profeta escribió sobre mí. No aparezco en la historia como un guerrero, ni como un juez, ni como un rey, pero mi legado camina sobre las huellas de mi hijo. Fui un hombre simple, trabajé la tierra, amé a una mujer, crié a un niño, y ese niño se convirtió en uno de los 30 más valientes de David. ¿Acaso hay mayor honor que ese? Quizás tú también te sientes invisible, quizás nadie aplaude lo que haces, pero si tu vida está sembrando a alguien que va a iluminar el mundo, entonces ya estás brillando. Si mi voz ha llegado hasta ti, es porque su vida aún habla. Soy Icam, el padre de Eli, y esta es mi historia.